Hola chicos, 2020. Vivimos una época histórica. Yo ya tengo 40 años y he vivido varias, y sobre todo seguramente la más histórica fue el 11 de septiembre de 2001 con el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. 2020 es un año que no vamos a olvidar. Hay un virus extendiéndose por todo el mundo. Estamos teniendo que tomar medidas bastante duras que se ven en la calle, nuestra vida cotidiana, que han afectado nuestra forma de vivir. Y es un virus ante el que se han tomado diversas políticas. Sobre todo al inicio de la pandemia, algunos países decidieron apostar por aquello que se llamó la inmunidad de rebaño. Es decir, teniendo en cuenta que el virus iba a extenderse de todas formas, hay países que consideraron, abrirle en cierta medida las puertas a ese virus, que se extendiera por la población y que la población adquiriera inmunidad con gran rapidez y así evitar el colapso económico. ¿A costa de qué? Pues a costa de bastantes vidas y sobre todo la de los más débiles, a costa de que se presionase mucho el sistema sanitario y que muchos no pudieran recibir la asistencia necesaria y por lo tanto pues murieran sin esa asistencia. Conforme fue avanzando la pandemia, esos países que optaron en un principio por la inmunidad de rebaño, como Estados Unidos o Brasil, echaron marcha atrás, ¿vale? Vieron que eso no podía ser, que el sistema sanitario, la presión que se ejercía sobre él era excesiva y que los muertos iban creciendo cada día y parecía que no tenía fin. Por lo tanto, lo que hicieron fue cerrar de nuevo las puertas, o al menos dejarlas entreabiertas. Claro, aquí jugamos con dos medidas: o cerramos las puertas completamente al virus y derribamos la economía, ¿vale? Porque significa cerrar todo, cerrar comercios, cerrar la vida, las compras, las ventas, o abrir las puertas al virus y provocar esa gran desgracia de vidas humanas. Por lo tanto, conforme se vio viendo la gravedad de la pandemia, muchos decidieron, pues eso, entreabrir la puerta, o entrecerrarla, mejor dicho. Es decir, llevar a cabo una vida lo más normalizada posible dentro de unas medidas de seguridad duras, para que la presión sanitaria no fuera demasiado grande y por lo tanto no hubiera un colapso del sistema y no hubiera muertes, pero a su vez tampoco hubiera un colapso del sistema económico. Y esas dos políticas, la primera la de la inmunidad de rebaño, la de abrir las puertas al virus, y la segunda la de entrecerrar esas puertas y dejar que filtre poco a poco, pues han ido transcurriendo conforme ha ido avanzando la enfermedad. Pues bien, echamos la vista atrás y pensemos en finales del siglo XVIII. Hay un virus también en Europa y que se está extendiendo también al resto del mundo, que es el virus de las revoluciones liberales, encabezada primero por la Revolución Americana, que fue la primera en su proceso de independencia de Gran Bretaña, y luego la Revolución Francesa. Y es un virus muy agresivo, es un virus que cala muy adentro, que cala en las ideas de las personas, de los pueblos, y que lleva al colapso del sistema, en este caso del sistema político, social e incluso económico. ¿Vale? Es un punto de inflexión completo en el devenir histórico. El mundo anterior a las revoluciones liberales nada tiene que ver con el mundo posterior. ¿Qué es una revolución liberal? ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo se basa en principios fundamentales y básicos: la división de poderes, el contrato social, la soberanía nacional, el sufragio, es decir, mayores cuotas de participación política, de libertad social, a costa del control férreo por parte de los poderes fácticos de los estados, en este caso de las monarquías absolutas, que eran las que habían tenido en sus manos todos los procesos de sus respectivos países. Estas monarquías absolutas, conociendo el episodio de la Revolución Americana y conociendo y sintiendo muy de cerca la Revolución Francesa, van a tener que tomar medidas. Y son medidas parecidas a las del virus del 2020. Abrimos las puertas y vemos lo que pasa, con el peligro de que eso desmorone todo nuestro sistema de vida, o entrecerramos la puerta, tratamos de evitar que penetren las ideas a costa de las libertades personales y a costa de
una política mucho más agresiva que puede producir una contestación social interna. Los países tuvieron que decidir. España, que es el caso que nos toca, tuvo que decidir entre esas políticas y en 1789, a partir de los episodios de la Revolución Francesa, digamos que el proceso histórico se aceleró y hubo muchos cambios en España para hacer frente a esa expansión del virus. En primer lugar, Florida Blanca. Florida Blanca decidió cerrar las puertas, ¿vale? Es el llamado cordón sanitario. Cerrar las puertas al virus, que no entre. ¿Eso a costa de qué? A costa de impedir la entrada de población francesa, impedir la salida a Francia de población española, intervenir las fronteras para impedir el paso de libros y que esos libros trajeran las ideas revolucionarias, un cierre de fronteras físicas y mentales, ¿vale? Para evitar esa extensión de la revolución. Claro, eso es imposible cerrar las puertas a la información. Ya lo era en el siglo XVIII, hoy en día es imposible. O sea, hoy en día hay países que intentan cerrar Internet, intentan cerrar el contacto entre las personas, pero cada vez es más difícil y yo diría que este es imposible. Pues a finales del siglo XVIII era más posible porque las comunicaciones no estaban tan evolucionadas como están hoy en día, pero es muy difícil y es, yo digo, también prácticamente imposible detener ese traspaso de las ideas. Por lo tanto, en esos momentos hubo que hacer un cambio en la política y esos cambios se llevó adelante con el nombramiento por parte de Carlos IV, que era el rey de España, del conde de Aranda. El conde de Aranda llevó a cabo una política de entrecerrar o entreabrir las puertas a ese virus revolucionario. Se trató de llegar a ciertos acuerdos con la Francia revolucionaria, pero desde el momento que la Francia revolucionaria optó por la vía dura de la revolución, cortándole la cabeza a ni más ni menos que al rey, a Luis XVI, claro, esa política de contención, esa política de negociación no podía llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque los franceses, digamos que iban con todo, e iban a arrasar y pretendían llevar sus ideas a toda Europa para, según ellos, liberar a los pueblos de la tiranía de los monarcas absolutos. Por lo tanto, tenemos que llevar a cabo otra política. Carlos IV pierde la confianza en el conde de Aranda y nombra a Godoy. Godoy era un político, digamos, de perfil bajo, no muy conocido, provenía de Badajoz, ¿vale? Una provincia pues que no había tenido mucha participación en la política española. Y Godoy, con su influencia en la corte, con sus dotes de diplomacia, que las tenía y muchas, lo que hizo fue cambiar de nuevo la política. Y la cambió en el sentido de declarar la guerra a la Francia revolucionaria, esa Francia revolucionaria tan dura. Se lleva a cabo una serie de enfrentamientos hasta que finalmente consigue llevar a cabo la llamada Paz de Basilea, a partir de la cual es llamado el Príncipe de la Paz. ¿Vale? Esa Paz de Basilea lo que va a hacer es hacer encontrarse a los dos mundos, ¿vale? A la España todavía de monarquía absoluta, a la Francia revolucionaria, en un proceso de colaboración. ¿Contra quién en este caso? Contra Inglaterra, ¿vale? Contra una Inglaterra que estaba extendiendo también sus brazos por el continente, por los océanos, para tratar de llevar su imperio cada vez a mayores territorios y así crear redes de comercio que consolidasen su papel como dominante clarísimo del mar Mediterráneo y de los océanos en general, la Commonwealth, el Imperio Británico. Esa colaboración entre Francia y España se va a fraguar y va a tener su punto culminante en la batalla de Trafalgar. Esa batalla en la cual escuadras navales francesas y españolas se enfrentan a la escuadra naval inglesa dirigida por Nelson. España y Francia tenían todas las de ganar, ¿vale? Era una flota muy fuerte con buques de guerra muy importantes, pero en parte también la fortaleza de los navíos ingleses unido a la inteligencia del almirante Nelson hizo que Inglaterra ganase por fin esa batalla. Vale, entonces fijaos en ese virus y fijaos que a partir de este momento, con esta entrada en el nuevo mundo, en el mundo de la historia contemporánea, y es algo que vamos a ver durante los dos siglos del siglo XIX y siglo XX español, va a haber un enfrentamiento grandísimo entre dos concepciones del mundo, ¿vale? Yo cuando era pequeño y volvía del instituto, lo primero que hacía era enchufar la tele y ver Dragon Ball, ¿vale? Bola de Drac, que lo veía en catalán.
Y en Bola de Drag hay una imagen mítica, simbólica, icónica, que es cuando lanzaban las ondas vitales. Goku, por ejemplo, y por otra parte la lanzaba, pues yo que sé, Freezer o cualquiera de ellos, chocaban las ondas así unas con otras. A veces ganaba uno, otras veces esa onda se desviaba hacia el otro. Pues eso va a ser la historia de España en el siglo XIX y el siglo XX. Un choque de ondas entre las ideas liberales, entre las ideas provenientes de la revolución, del sufragio, la soberanía, la división de poderes, y la onda que venía pues de la tradición española, de la monarquía absoluta, del moderantismo, del orden por encima de las libertades. Y ese choque se va a dar continuamente y empujará cada vez más las ideas revolucionarias y a la vez contraatacará las ideas tradicionales de la monarquía absoluta, del moderantismo. Y cambiarán los nombres, ¿vale? En principio son absolutistas contra liberales, pues luego serán moderados contra progresistas y luego serán conservadores contra liberales progresistas. Y en esa batalla, en ese choque de ondas, se va a fraguar poco a poco y se va a configurar lo que hoy conocemos como el Estado español y la monarquía parlamentaria que hoy tenemos. Vale, pues espero que os haya quedado claro este inicio de la asignatura y este inicio que va a llenar todos estos 2 siglos que vamos a ver en clase. Venga, nos vemos pronto. Hasta luego.